Hola, buenas noches. Un saludo cordial para todos los que nos van sintonizando en esta tarde-noche. Estamos compartiendo el link para que más compañeros se vayan uniendo. Enseguida comenzamos. Les pedimos solo unos minutos más de paciencia para poder terminar de compartir. Ya casi comenzamos. Para todos los que se van uniendo, un saludo cordial. Estamos compartiendo la conferencia en los grupos, en los estados de Facebook, de WhatsApp, con contactos. Igualmente, si ustedes quisieran ayudarnos a compartir, bien, pues estamos dando los últimos arreglos para la transmisión. Excelente, pues vamos a ir comenzando ya con nuestra conferencia. Saludos cordiales para Tere Flores y también para Francisco Javier Cruz Gallegos, que nos están sintonizando en esta noche. También para todos los compañeros que se van uniendo, un saludo cordial. Esta conferencia es una conferencia muy bonita porque nos explica qué es lo que venimos a hacer a este planeta Tierra. A nosotros nos encanta quejarnos, cual adolescentes, no sabemos por qué nos trajeron, nos quejamos, les reclamamos a los padres, yo no sé por qué nací, para qué me trajiste, ¿cierto? Y a veces así, esa conducta que suelen tener los adolescentes con sus padres es la conducta que nosotros luego, pues, interiormente manifestamos con nuestro Padre Divino, ¿sí? En donde decimos, pues, no sé para qué me mandó. Nos portamos como adolescentes en estar rebelándonos y queriendo hacer nuestra voluntad y no la voluntad del Padre. Pero esta conferencia pues nos deja claro cuál es nuestro propósito de venir a esta existencia y vamos a estudiar pues cada uno de los procesos por los que pasamos. Hemos pasado por esto muchísimas veces. Esto nosotros si quisiéramos investigarlo, nos propusiéramos, pues veríamos que hemos dado muchas vueltas ya en este proceso. Hemos evolucionado, involucionado varias veces. Entonces vamos a hablar claramente de qué es lo que sucede y por qué estamos sometidos a estas leyes. Les comentaba en el cartel donde compartíamos la conferencia que el hecho de que nosotros desconozcamos las leyes no quiere decir que vamos a estar fuera de la operación de estas leyes. No quiere decir que estemos eximidos de cumplir estas leyes. ¿Sí? Así nosotros digamos pues que somos ignorantes de esto, aún así las leyes operan. Entonces lo mejor que podemos hacer es conocer cómo operan las leyes, saber qué es lo que va a pasar con nosotros mismos, cómo es que nuestra psicología, nuestra materia, nuestra energía está sometida a estas leyes y saber sobre todo trascender estas leyes, porque no queremos quedarnos solamente en estos procesos de evolución y luego involución, sino que queremos lograr precisamente una revolución. Bueno, saludos también para Margarita Rubalcaba. Un saludo cordial, Margarita. Bueno tenerte aquí también.
Bueno, pues entonces vamos a comenzar pues directamente a estudiar este tema. El objetivo de esta conferencia es que nosotros veamos claramente a qué venimos a este planeta y cómo podemos lograr el objetivo, ¿sí? Tenemos nosotros pues una meta y muchas veces pues no la recordamos, pero recuerden que vivimos en la inconsciencia, realmente nosotros recordamos muy poco hasta esta propia existencia. Si yo les dijera a ustedes, bueno, pues acuérdense lo que hicieron un 21 de agosto pero del 2024. Difícilmente ustedes van a poder decirme todas las cosas que hicieron, dijeron o pensaron de ese día, un solo día de nuestra vida. Pero tenemos tanta inconsciencia que nosotros estamos pues olvidando constantemente lo básico, incluso lo que hicimos ayer o lo que pensamos ayer, la semana pasada. Vivimos muy poco tiempo alertas. Y nuestro propósito, pues, es ir despertando nuestra conciencia. Entonces, imagínense de esos procesos de millones de años atrás, donde hemos estado evolucionando e involucionando. Y pues, obviamente, si ahorita decimos qué fue lo que pasó, pues no sabemos decir. Si queremos recordar a qué vinimos, cuál es nuestro objetivo, pues tampoco sabemos decir. Pero el parte de despertar la conciencia es precisamente lograr recordar y lograr cumplir ese objetivo. Entonces, pues vamos a ir viendo esto parte por parte. Entonces, hablemos de estas dos leyes, que son la ley de la evolución y su hermana gemela, que es la ley de la involución. Miren, con esto tenemos que ser muy claros. Nosotros tenemos muchos conceptos, a veces heredados de nuestros padres, de la sociedad en la que nos tocó desarrollarnos, de la escuela, ¿sí? De las personas que participaron en nuestra educación, fueran maestros u otro tipo de personas. Y algunos conceptos que se nos transmiten es que pues nosotros con el tiempo vamos a mejorar. Y la gente cree que evolución es mejorar o mejora constante. O también como que utiliza las palabras equivalentes de evolución y progreso. Y la realidad es que pocas veces se habla de que la evolución es un proceso que siempre se acompaña del otro proceso que es el de la involución. Entonces nosotros tenemos que conocer que la evolución tiene un límite, llegado a ese límite, todo cae en involución, absolutamente todo, lo que sea que nosotros pues conozcamos, en un momento está evolucionando y en otro momento está involucionando. Entonces, pensemos, por ejemplo, en la vida del ser humano. La vida del ser humano está sometido a estas dos leyes. Y es una vida muy breve realmente. Tenemos unos pocos años en que estamos en evolución. Y esto podemos notarlo cuando precisamente una persona pues ya se le dio la vida, ¿sí? Nació, empieza a crecer, empieza su cuerpo a tener una cierta capacidad, empieza a desarrollar ciertas habilidades, acumula ciertos conocimientos y la persona llega a un momento en que está en su punto máximo de evolución. Este momento pues no es tampoco tan largo, ¿sí? Más o menos en un ser humano entre los 30 y 35 años, pues ya llegó al punto máximo de evolución. Y a partir de ese momento, tanto a nivel físico como a nivel energético, comienza un proceso de involución. Entonces, lo más normal es que este ser humano pues llega un momento en que empieza a restarse fuerzas, ¿sí? Y lo comienzan a notar, ¿sí? Empiezan a decir, bueno, ya no soy tan bella como era cuando era joven, ya no soy tan fuerte como era cuando era joven, ¿no? Empieza a notar que sus capacidades se merman, ¿sí? Ya no ve tan bien, ya no escucha tan bien, incluso la misma voz deja de tener cierta potencia en algunos casos. Los órganos internos de la persona también empiezan a tener mal funcionamientos, porque pues lo normal es que llegan a tener este desgaste y más, pues si nosotros no sabemos cuidar nuestra energía, pues este derroche constante de energía hace que entremos más rápido a este proceso de involución y comencemos el deterioro antes o más aceleradamente. Entonces, en la vida del ser humano nosotros podemos ver reflejado tanto la ley de la evolución como la ley de la involución. ¿Sí? A un joven, por ejemplo, díganle, bueno, ponte sandalias, como decimos los adultos mayores o los adultos que ya tenemos cierta edad, y decimos, ponte sandalias porque te van a doler los pies después si pisas el frío. Y un joven no piensa en esas cosas porque como está en el proceso de evolución, entonces simplemente no siente los efectos de maltratar su cuerpo, de someter su cuerpo a esfuerzos excesivos
o de que pues se le someta a ciertos procesos, ¿no? Y cuando uno llega al proceso de involución, entonces sí, se comienzan a sentir ciertos estragos. Y entonces empezamos a querer cuidar más de nuestro cuerpo porque decimos, bueno, hay que vitaminarlo, hay que comer adecuadamente, ¿sí? Hay que hacer un poco de ejercicio, hay que dormir bien, ¿sí? Entonces, aquí en este proceso de involución las personas hasta abandonan ciertos hábitos que son nocivos para su cuerpo porque saben que esto les va a mermar o va a acelerar más rápido su deterioro. Entonces dejan de fumar, dejan de tomar o dejan de hacer ciertas cosas que saben que va a deteriorarlos más rápido. Entonces veamos cómo pues en una vida humana nosotros podemos ver estas dos leyes en acción, pero realmente en toda la naturaleza y en todo lo que nosotros queramos observar, pues vamos a observar también los mismos procesos de evolución y de involución. Lo vemos también en los animalitos, lo vemos en las plantas, ¿sí? Las plantas también siguen este proceso donde pues nacen, crecen, llegan un momento en que están en su plenitud, en donde están dando frutos o donde están dando flores, donde se ven muy bonitas. Y esta misma plantita, algunas más rápido, otras más lento, pero también llega un momento en que comienzan su proceso de involución. Entonces comienzan a secarse y ahí llega un momento en que desaparecen por completo. Entonces, si esto lo trasladamos, por ejemplo, a las sociedades, también funciona de la misma manera. Las sociedades, los sistemas políticos, los sistemas de gobierno, también tienen estos procesos de evolución y de involución. Entonces tenemos, por ejemplo, sociedades que fueron unas civilizaciones grandes, potentes, que lograron, por ejemplo, tener dominio y control sobre territorios amplios, grandes, y que lograron tener influencias sobre muchísima gente, ¿no? Incluso a través de mecanismos como tal de dominación, lograron llevar su cultura a diferentes partes y en estas mismas culturas de pronto pues llegan sus procesos de involución y terminan desapareciendo. Entonces, pues son sociedades que después los registros de su paso por la tierra, ¿sí? Si dejaron, por ejemplo, algunos vestigios, si dejaron restos arquitectónicos o si se encuentra algún tipo de fragmento de su historia, pues con eso se comienza a armar lo que fueron algún día, porque realmente es lo único que llega a quedar de estas sociedades. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, aquí en los teotihuacanos, cómo fue una sociedad que logró hacer unas pirámides tan grandes, tan perfectas, y que en un momento determinado toda esa gente desapareció o que llegó en su proceso de involución a, pues a diseminarse, a eliminarse por completo o a fusionarse con otro tipo de sociedades. Entonces, así pasa con muchísimas culturas y sociedades. Con sistemas de gobierno pasa exactamente lo mismo. Tienen un periodo en que funcionan súper bien y llega un momento en que estos gobiernos que en un momento hicieron mucho bien a la sociedad, comienzan a dañar a la sociedad. Y la sociedad exige un cambio o la sociedad exige que se derroquen ciertos sistemas de gobierno, ciertas formas políticas, porque ya no responden como al principio lo hicieron. Pasa también con las empresas. Ustedes ven, por ejemplo, empresas que lograron ser muy poderosas, que llegaron a tener unas fuertes ganancias económicas y estas mismas empresas, al paso del tiempo, algunas antes, algunas pues tardan un poquito más, pero todas llegan a entrar en su proceso de involución. Y en ese proceso de involución, pues las empresas o desaparecen o son absorbidas por otras empresas porque ya no es lo mismo, ya no venden igual, ya no tienen la misma cantidad de influencia o de poder. Entonces, la ley de la evolución y la ley de la involución son dos leyes que se procesan pues seguidamente. Entonces, después de un proceso de evolución que sigue un proceso de involución. Y al revés también, después de un proceso de involución, lo más normal que surja nuevamente otro proceso de evolución, ¿sí? Entonces, pues en estas leyes nos estamos moviendo constantemente. Lo interesante es que estudiemos estas dos leyes en relación a nuestra propia psicología, a la psicología de todos nosotros. Todos nosotros funcionamos pues de manera similar. ¿Sí? Estamos sometidos a estas leyes y nos están llevando pues de una parte a otra parte.
de un lado a otro lado. Entonces vemos, por ejemplo, que en las sociedades pues llegó a haber un cierto nivel de desarrollo, un cierto grado de bienestar, ¿sí? En algunas sociedades pues antes, en otras después, en algunas se llegó a un nivel de bienestar mayor, en otras pues no tanto, pero todas van teniendo como este proceso, ¿no? de evolución. Nosotros en nuestra psicología también. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en las artes, por ejemplo, en la música, se manifiesta en la pintura, en la arquitectura, cómo es que se logran hacer cosas bellísimas, cosas que realmente deleitan, ¿no? A la vista, a los sentidos. Llega a haber una producción intelectual muy, muy importante, muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque las personas tienen su psicología en un buen estado y pueden producir todas estas cuestiones artísticas, pueden hacer creaciones que están hasta cierto punto bellas o relacionadas con su conciencia. En algunos casos y en otros casos, pues simplemente que logran capturar esa belleza. Pero también nuestra psicología entra en procesos de involución y eso también se refleja en lo mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel de las artes, pues vean ustedes cuánto de género nosotros podemos observar en la música, que actualmente solamente habla de temas grotescos, vulgares, relacionados con pura fornicación, pura violencia, y eso es lo que consideran arte, ¿sí? Eso es lo que ahora actualmente a la gente le gusta comprar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos estos procesos de involución en nuestra psicología que hace que la mayoría de las personas estén consumiendo ese tipo de cuestiones artísticas. Lo mismo pasa en las artes visuales, lo mismo pasa en el cine, en todo lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces vean cómo es que pues también nuestra psicología como humanos está sometida a estos procesos de evolución y de involución. Y eso nos explica por qué actualmente la sociedad, en lugar de ir mejorando, pues estamos viendo que pues sí tenemos algunas mejoras en ciertas áreas. Esta conferencia se está transmitiendo gracias a esas mejoras, ¿no? A esos procesos de evolución de la tecnología, donde pues tenemos un internet, ¿no? Un Wi-Fi que nos permite hacer estas transmisiones, un software que permite que en este momento, en tiempo real, me pueda estar comunicando con ustedes a través de esta tecnología. Y esto pues puede significar como una cierta evolución en esa área, pero en otras áreas nosotros podemos ver unos procesos de involución bien fuertes donde ahorita tenemos una degeneración, donde ya hay procesos de violencia, no solamente entre adultos, sino que estos procesos de violencia están abarcando a los niños, ¿no? Asesinatos de niños, secuestros, estamos viendo como mucha depravación, mucha perversidad. En cuestiones sexuales hay tantísima degeneración que hay cosas que son prostitución y la gente ya ni siquiera las ve como prostitución, sino que las ve como un comercio aceptable, unos intercambios aceptables. Hay muchos niveles de crueldad, hay guerras por cosas que pues, realmente no tienen la mayor relevancia. Y entonces nosotros podemos ver en todos estos procesos cómo está operando la involución, ¿sí? En estos mismos momentos. Entonces vean cómo es que estamos en estas leyes, siendo nosotros pues a lo mejor como víctimas de estas leyes y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Lo mejor sería entonces que nosotros pudiéramos pues percatarnos de cómo están operando estas leyes para que podamos modificar nuestra participación psicológica, que podamos llegar a un momento en que trascendamos estas dos leyes. Entonces, esto es lo que nosotros queremos aprender en esta conferencia. Bueno, primero vamos a hablar de cómo estamos evolucionando a través de los 4 reinos de la naturaleza. Luego vamos a hablar de cómo nosotros involucionamos a través de estos reinos también de la naturaleza. Entonces, vean, hablemos de nuestro origen. ¿Sí? Esto es muy interesante porque pues, nos responde varias de las preguntas trascendentales que todos nos hacemos en algún momento de nuestra vida. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué vine aquí? ¿Qué será lo que necesito hacer, no? Y esta conferencia, pues, nos deja ver exactamente por qué nosotros estamos aquí. Nosotros todos somos chispitas que partimos
de un sagrado sol absoluto, el origen de todo, ¿sí? Ahí estas chispitas pues no tienen ningún proceso de dolor, de sufrimiento, pero tampoco comprenden cómo es que se sienten tan felices. No comprenden su propia felicidad, no tienen estas nociones de pues conocimiento, sabiduría, ¿sí? De por qué están en ese estado de felicidad. Entonces estas chispitas deciden precisamente hacer este viaje, venir a una escuela, ¿sí? Es como, por ejemplo, nosotros que atravesamos como estos procesos de que nos inscribieron en una escuela para que fuéramos adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos, y nos fueron pasando de grado conforme nos fuimos desarrollando, hasta que finalmente, pues algunos obtuvimos algún título, algunos otros pues se quedaron en algún grado, y eso mismo pasa, pero a nivel de ser, ¿sí? A nivel de que nosotros venimos a este planeta Tierra, que es una escuela, y esta escuela nos va a permitir obtener un grado, ¿sí? Obtener como cierto conocimiento, cierta sabiduría, y para eso venimos, para poder hacer este proceso de estar en la escuela, aprender y graduarnos y volver nuevamente a este sol, pero ahora vamos a volver con una sabiduría, un conocimiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos haciendo en este proceso. Por eso se dice que la chispita baja en busca de maestría, ¿sí? Quiere volverse un maestro. Necesita entonces hacer todo este aprendizaje para llegar a la autorrealización. Cuando nosotros en estas conferencias mencionamos la palabra autorrealizarse, pues estamos hablando de este proceso de volver al sol, ¿sí? Volver a esta creación, al punto en donde nosotros partimos. Entonces queremos volver pues ahí al origen, pero no lo vamos a hacer pues de la misma manera en que nosotros vinimos, sino que ahora lo queremos hacer con sabiduría. Entonces, bajamos a esta rueda del samsara para hacer este curso, ¿sí? En nuestro planeta Tierra vamos a estar sometidos a este proceso que se va a conocer como la rueda del samsara. La rueda del samsara refleja, por un lado, la evolución, que es esta partecita de la rueda del samsara que sube, ¿sí? Es la parte, bueno, aquí mi mouse no quiere señalar, pero es precisamente esta parte que ustedes pueden ver a su derecha de la imagen, en donde estamos en este proceso como subiendo por la rueda del samsara a través de los 4 reinos, pero después, llegado a un punto, también tiene la misma rueda del samsara la ley de la involución. Entonces, si nosotros no aprovechamos este punto de evolución para poder lograr el aprendizaje y escapar de esta rueda, entonces nos atrapa la ley de la involución, y al momento en que nos atrapa la ley de la involución, pues ahora vamos a bajar por la rueda del samsara. Si bajamos acá por el lado izquierdo. ¿Para qué? Para volver a comenzar, ¿sí? Entonces es como, por ejemplo, cuando aquí a un niño de pronto no aprende lo que tiene que aprender en un grado escolar, ¿qué pasa? Bueno, entonces el maestro recomienda que repita ese grado escolar, ¿sí? Hay que repetir de año porque este año escolar no aprendió y todavía no sabe ciertas cosas. Entonces, nuevamente que haga su proceso y que aprenda lo que tiene que aprender. Bueno, pues así las chispitas, sí, entonces, pues los agarra la ley de la involución. Entonces tienen que volver a comenzar y a dar otra vuelta en la rueda del samsara. ¿Sí? Las chispitas, aquí todos, aunque nosotros no recordemos, todos estamos aquí porque quisimos estar, ¿sí? Entonces no fue que nos obligaran y que dijeran, órale, vayas a la escuela, ¿no? No, es un proceso en que nosotros pues teníamos ese anhelo y entonces nosotros quisimos venir a esta escuela, aunque en este momento no lo recordamos, ¿sí? Luego cuando estamos ya envueltos tanto tiempo en esta rueda del samsara, que es dolorosa, ahorita vamos a ver por qué, entonces nosotros ya estamos así como que pues a veces hasta con cierto cansancio de decir, bueno, ¿por qué? Si nada más ando sufriendo, ¿por qué estoy aquí? No logramos recordar que fue nuestra decisión, que tuvimos libre albedrío para decidir, que decidimos bajar a aprender. Y el aprendizaje pues implica estos procesos también de dolor. Entonces, veamos pues paso a paso cómo es que se da este proceso. Antes, ¿cuántas oportunidades creen ustedes que tenemos? Porque miren, aquí ya hablamos de una vuelta a la rueda del samsara, pero no nos dan nada más una sola oportunidad de, ay, dele una vueltita a la rueda del samsara. No,
sino que nos dan muchísimas oportunidades. Miren, hagan de cuenta que cuando uno pasa por aquí, por el reino mineral, pues tiene muchas oportunidades hasta que logra hacer ciertas creaciones egoicas, ¿no? Y lo pasan de nivel. Pero para ese punto ya tuvo varias existencias de diferentes formas, ¿sí? Después lo pasan por el reino vegetal, también tiene ahí muchas oportunidades de existencia en el reino vegetal, que fue una plantita, ¿no? Que le tocó ser ruda, le tocó ser albahaca, le tocó ser margarita, ¿no? Le tocó ser hasta que llega a la parte más evolucionada de ese reino vegetal y entonces ya pasa al reino animal, ahí va a tener también muchísimas oportunidades, va a pasar por muchos tipos de animalitos evolutivos y entonces llega aquí al punto del reino humano y en esta parte del reino humano va a tener específicamente 108 existencias con cuerpo humano. 108 existencias con cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, vean, tiene 108 existencias con cuerpo humano por cada vuelta que dé a la rueda del samsara. Pero no nada más le dan la oportunidad de dar una sola vuelta, ¿sí? Porque entonces solo tendría 108 cuerpos y ya, bye. Pero no, le dan oportunidad de dar 3000 veces la vuelta a la rueda del samsara. Entonces, multipliquen ustedes 3000 veces que se dan vuelta a la rueda del samsara por 108 oportunidades de cuerpos humanos y les va a dar un total de 324,000 cuerpos físicos humanos. ¿Sí? Obviamente, tantísimos más cuerpos como mineral, como vegetal, como animal, ¿no? Y en involución otros tantos también. Sí, pero aquí hablamos de los cuerpos humanos porque precisamente cuando uno tiene el cuerpo humano es cuando tiene uno la capacidad de hacer este proceso de autorrealización, ¿sí? De lograr volver al origen. Entonces, en los otros cuerpos, como mineral, como vegetal, como animal, ahí ya se pierde esa oportunidad. No, es que no hay lo suficiente. ¿Sí? Lo que se necesita para hacer este proceso de autorrealización está en el cuerpo físico humano. Entonces, todo esto se resume, esotéricamente hablando, se dice que la persona tiene unos 3000 años esotéricos. Entonces, 3000 años esotéricos, pues equivale a estos 324,000 cuerpos físicos humanos y obviamente pues equivale a muchísimo tiempo que ha pasado en estos procesos. Entonces, veamos cómo se va dando este proceso para que vean cómo es una vuelta a la rueda del samsara, todo lo que nosotros tenemos que pasar y que valoremos esta oportunidad que tenemos como humanos para poder hacer la obra de autorrealización como tal. Bueno, antes de pasar a estudiar los procesos evolutivos e involutivos, veamos cuáles son las alternativas. Yo les decía hace ratito, bueno, pues miren, si uno de pronto, pues no pasó, ¿no? Ya dio una vuelta y pues que le dan otra vuelta, ¿no? Dice, bueno, pues comience de nuevo y repita otra vez y así hasta 3000 veces. Pero lo ideal sería que nosotros en algún punto lográramos nosotros escaparnos de esta rueda del samsara, que lográramos decir, ok, vamos a reflexionar, ¿no? Y ya tuvimos muchísimas vueltitas, entonces ya tenemos mucho material para poder reflexionar y para poder hacer un proceso de revolución, en lugar de que nosotros estemos dando vueltas, ¿no? Evolución, involución, evolución, involución todo el tiempo, no, que logremos hacer un proceso de revolución de nuestra conciencia, ¿no? Y nos escapemos y nos salgamos de esta rueda del samsara. Y entonces nuestra chispita va a convertirse en un maestro y va a volver al origen completamente autorrealizada, con un conocimiento de lo que vino a ser a este planeta. Ese sería como lo ideal, que nosotros nos graduemos, ahí que nos dé nuestro título y que ya nos convirtamos en maestros. Pero también hay otras alternativas, ¿sí? ¿Qué es esta? Por ejemplo, la alternativa del fracaso, ¿sí? ¿Qué pasaría si alguien consume las 3000 vueltas que le puede dar a la rueda del samsara, los 324,000 cuerpos físicos humanos y no la armó? Y no logró autorrealizarse. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues lo que va a pasar es que la persona pues va a volver al absoluto, pero va a volver en calidad de fracasada. ¿Sí? Así como si pues acá no hubiéramos terminado la universidad, entonces pues
en ese momento, pues no, simplemente no nos graduamos, no tenemos el título, ¿sí? Volvemos, pero volvemos igual que como nosotros vinimos acá, ¿sí? Con la misma conciencia. Entonces, todas las chispitas que vienen acá tienen un 3% de conciencia y el 97% restante son esencias, es inocencia. Esa inocencia, pues es la que atrapan los yoes y de ahí la chispita puede hacer un proceso de tener toda la sabiduría, todo el conocimiento que necesita, ir aumentando su conciencia hasta el 100%, ¿no? Entonces, cuando una conciencia triunfa es porque se autorrealiza, es porque logra rescatar el 100% de su conciencia y logra despertar el 100% de su conciencia. Entonces, vuelve, se autorrealiza, vuelve al sol completamente con el 100%. Pero el que no hace este proceso y se le acaban las oportunidades, pues vuelve, pero fracasado. Sigue teniendo el mismo 3% de conciencia. ¿Sí? Así es como regresa. Y también hay otra alternativa, la alternativa de la renuncia. Pero la renuncia no depende de uno. ¿Sí? O sea, uno puede decir, no, ya, por favor, llévame, Diosito, yo ya no puedo más, ¿no? Porque a veces nos gusta quejarnos, pero pues no depende de nosotros, depende de la Madre Divina. La Madre Divina sigue atentamente nuestro proceso y entonces nuestro proceso indica si podemos o no podemos. Entonces hay chispitas que no logran tener la fuerza suficiente para poder desarrollar. Primero, desarrollar todos los agregados que necesita, ¿no? Que eso le va a permitir también defenderse de los demás, le va a permitir desarrollarse en sociedad con los demás y después rescatar la sabiduría de esos agregados. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer básicamente. Esas son nuestras lecciones. Pero hay algunas chispas que no logran tener esta fuerza, entonces sufren mucho, porque esta rueda del samsara pues implica mucho dolor. Y entonces en estos procesos de sufrimiento, pues lo que pasa es que finalmente la madre ve que la chispita pues sufre tanto y no la arma, si no tiene estas capacidades, que mejor decide pues regresar a la chispita, al origen. ¿Sí? La madre es la que toma la decisión y dice, no, pues lo voy a sacar de la escuela, ¿no? Mejor que se regrese para la casa. Sí, porque pues la madre al final pues es amor, ¿sí? Va a querer siempre lo mejor para esta chispita. Entonces esas son las alternativas. Pero si nosotros estamos aquí, en este momento, si llegamos a este tipo de conocimiento, si estamos todos los días siendo sometidos a nuestras pruebas, quiere decir que nosotros tenemos la capacidad, quiere decir que nosotros podemos. Nos están entrenando, por eso nos están dando este tipo de conocimiento, para que nosotros tengamos las herramientas y logremos con éxito este proceso. Entonces, si estamos aquí es porque la madre sabe que podemos, el padre sabe que podemos. Entonces, para que nosotros tengamos pues este ánimo, esta fuerza y comencemos a estudiar con detenimiento y a hacer lo que corresponde. Bueno, igual si hasta aquí hay alguna duda o pregunta, yo los leo atentamente. Yo saludo cordialmente también a Ana Batalla. Hola Anita, espero que estés muy bien. Gracias por entrar a la conferencia, a saludarme. También a Luz Herrera, que nos saluda a todos. Y también a don Erasto Martínez y esposa, que también está atento. Bien, pues vamos a comenzar a estudiar reino por reino, cómo es que nos vamos desarrollando en el proceso de evolución. Recuerdan que siempre comenzamos primero con este proceso de evolución. Miren, cuando la chispita recién comienza en la rueda del samsara, la chispita no tiene propiamente defectos psicológicos. Recuerden, viene con un 3% de conciencia y el otro 97% son esencias, pero estas esencias son inocentes, están libres. Y entonces lo que viene a hacer la chispita, pues es entrar a la escuela, lo matriculan en la escuela, ¿no? Y entonces aquí comienza su primer grado, que sería como el reino mineral. En el reino mineral, la chispita va a tomar esta forma de gnomos o pigmeos, ¿sí? Que son, pues, estas formas energéticas que están ligadas a los minerales. Entonces, aquí en este reino vamos a encontrar muchos minerales preciosos, ¿no? El topacio,
el rubí, algunas otras piedras preciosas, ¿no? La turquesa. Entonces, estos minerales que son bonitos, nosotros podemos ver estos minerales o estas piedras inertes como, bueno, pues nunca nos imaginaríamos que tienen esta capacidad de sentir, porque en este reino se les otorga precisamente el cerebro emocional. Con el cerebro emocional, estos seres pueden empezar a desarrollar los primeros agregados psicológicos. Entonces, los primeros agregados psicológicos pues están relacionados con sus agrados y sus desagrados, con esta parte emocional. Entonces, por esto, estos primeros seres o estas primeras chispitas son como si fueran niñitos en el kindergarten, ¿no? Entonces, los niñitos en el kinder, vean cómo son, ¿no? Son niños que solamente quieren jugar. De hecho, por eso se les enseña de esta manera, jugando, ¿no? Entonces, estos gnomos y pigmeos, pues también tienen que asistir a sus clases, tienen que aprender ciertas cosas del reino mineral, pero pues como son muy inocentes, quieren simplemente hacer este relajo, juego con los demás, empiezan a desarrollar afecto por otros seres con los que conviven, ¿sí? Por otros seres de los que estudian. Entonces, lo primero que van a desarrollar pues son estos procesos de enamoramiento o también de rebeldía, ¿sí? De hoy no quiero entrar a mi clase, entonces me voy a volar la clase, ¿sí? Me la voy a saltar. Entonces, estos son como los primeros yoes que comienzan a desarrollar. Yoes rebeldes, yoes enamorados, yoes de apegos, de afectos, porque tienen este cerebro emocional. Así pueden pasar muchos millones de años, muchas existencias. Digamos que a la chispita le tocó primero estar relacionada o ligada al rubí. Ya aprendió todo lo que tenía que aprender en esa piedrita, ahora va a ser ligada pues al topacio, ahora va a ser ligada a la plata, ahora va a ser ligada al bronce, ¿sí? Y así va pasando por cada uno de los distintos metales hasta que llega pues a la parte más evolucionada del reino mineral, que sería pues precisamente que la liguen al oro. Y una vez que ya aprendió todo lo que tiene que aprender de este reino, pues entonces le hacen un examen y en este examen ven que si ya obtuvo todo lo que tenía que obtener de conocimiento y desarrolló los agregados que tenía que desarrollar, entonces está listo o está lista o la chispita para poder pasar al reino vegetal. ¿Sí? En el reino vegetal, ahora se le va a llamar a esta chispita elemental. Y entonces esta parte energética, similar al alma de los humanos, pues es el elemental, que va a ser ligada a alguna plantita, ¿sí? Un árbol, una plantita, una flor, una planta medicinal. Generalmente son plantas evolutivas, son plantas que ayudan, por ejemplo, a curar a los seres humanos. Entonces, ¿cómo sabemos si una plantita es evolutiva? Pues esas cualidades o tiene mucha belleza o es curativa, ¿sí? O sirve para la alimentación. Entonces, en el reino vegetal, pues a lo mejor le toca hacer un árbol. Y entonces ahí no nada más se le va a otorgar pues esta capacidad de sentir emociones, sino que también se le va a otorgar otro cerebro que se llama cerebro motor instintivo sexual. Porque recuerden que la plantita pues tiene que moverse, ¿sí? Tiene que crecer, tiene que reproducirse, ¿sí? Tiene que aprender a competir por su alimento, tiene que aprender a competir por su espacio, y entonces de aquí pues va a desarrollar otros agregados psicológicos. En esta competencia pues va a desarrollar envidia, ¿sí? Va a desarrollar otros agregados psicológicos, precisamente el querer más luz, querer más agua, más extractos nutrientes del suelo. Y entonces el elemental pues también tiene que aprender de este reino todo lo que tenga que aprender y va a ir desarrollando agregados psicológicos. Cuando esté listo y cuando los maestros que dirigen este proceso vean que ya desarrolló todos los yoes que podía desarrollar en este reino, entonces lo van a pasar al siguiente reino. El siguiente reino es el reino animal. Nosotros vamos a encontrar aquí que los animales de este reino son evolutivos, también tienen como mucho poder, son animales que generalmente están en libertad, que tienen capacidades pues desarrolladas. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen el águila.
Nosotros sabemos que tiene una visión poderosa. El águila es cazadora, ¿sí? Domina los aires. Entonces, este es un animal evolutivo. Podemos ver el león también, ¿no? Es como un animal que se impone, ¿sí? Es cazador, es un animal que está pues siempre dominando cierto territorio, entonces es un animal evolutivo. Entonces ahí vamos a ver, generalmente estos animales evolutivos pues no sufren tanto, sino que viven en libertad, pueden disfrutar precisamente de esta capacidad de moverse de un lado para otro y al mismo tiempo que están desarrollando estas capacidades o habilidades propias del animalito que les tocó, pues también empiezan a desarrollar yoes. Por ejemplo, encontramos ahí el yo manada. Ahí podemos encontrar el origen de nuestros primeros conceptos de familia, ¿cierto? Es decir, estos vínculos o lazos o apegos que generamos a los que consideramos parte de nuestra manada. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, se desarrolla el yo papá, el yo mamá, ¿sí? Donde se busca que la cría sobreviva. Y entonces el yo mamá protege, ¿sí? Cuida. El yo mamá de estas especies animales, muchas de estas son capaces de sacrificarse, de dar su vida para con tal de que su cría sobreviva. Entonces ahí vemos como el desarrollo de este yo. Y estos animales comienzan a generar una gran cantidad de yoes porque precisamente como tienen esta capacidad de sexualidad, empiezan a desarrollar yoes fornicarios. Y al estar desperdiciando su energía en la fornicación, entonces hay una creación acelerada de yoes. Y entonces podemos ver también el origen de muchos yoes de lujuria ahí precisamente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién diría que yoes relacionados con el adulterio, ¿no? O con infidelidad, pues están relacionados con estos procesos de fornicación en manadas de animales? Si nosotros nos pusiéramos a observar cómo se comportan los animalitos, podríamos entender eh, cuál es como la psicología de algunos de nuestros yoes, de nuestros agregados psicológicos. Uh-huh. Cómo es que, por ejemplo, compiten por el alimento al punto de que pues hay una jerarquía de alimentación. Primero se alimenta el líder o los líderes y después se alimentan los demás, ¿no? Y se somete a otras especies a violencia, ¿sí? Otras especies tienen que morir violentamente para que algunos sean alimentados. Uh-huh. Entonces, en unos se desarrollan estos yoes de violencia y en otras especies se desarrollan ciertos yoes de miedo, ¿sí? Porque pues tienen que estar huyendo constantemente para no ser depredados, ¿no? Tienen que estar como siempre alertas, ¿sí? Para poder detectar las amenazas a tiempo y poder sobrevivir. Entonces, bueno, todos esos yoes tienen que desarrollarse en este reino animal. Entonces, va a pasar por distintos reinos. A lo mejor a la chispita primero le tocan ser parte de los aves, después va a ser como algún reptil o algunos reptiles, quizá después pasa al reino de los mamíferos. Pero una vez que ha colectado todo el conocimiento y que ha creado suficiente cantidad de yoes, entonces ya lo pasan al siguiente reino, ¿sí? ¿Cuál es este reino? Pues ya es como tal el reino humano. En este reino humano va a tener 54 cuerpos para poder estar en el proceso de evolución. Dirán ustedes, pero tú me dijiste hace rato que eran 108. Bueno, pues es que le dan primero 54 en proceso de evolución y los otros 54 en proceso de involución. Entonces, en total son 108 cuerpos. Me voy a mover aquí en la cámara para que ustedes puedan ver bien la imagen. Son 108 cuerpos humanos, pero 54 de ellos en evolución. Entonces, en la primera parte, en estos primeros 54, los cuerpos que como humanos llegamos a tener ahí tienen muchas capacidades. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver que los humanos que comienzan sus primeros cuerpos, pues nacen generalmente en tribus, ¿no? Tribus que tienen cierta sabiduría, ¿sí? Que pueden estar en contacto con los elementales, ¿sí? Con las ánimas de los hermanos menores, los animales,
que tienen esta sabiduría, saben qué plantitas sirven para curar, saben qué remedios hacer para conservar vigor, salud, ¿no? Del cuerpo físico. Y cuando llegan a este reino humano, pues se les dota de otro cerebro, ¿sí? Igual que nuestros hermanos animales, pues tenemos cerebro emocional y motor instintivo sexual, pero a diferencia de ellos, nosotros tenemos un cerebro intelectual. Este cerebro intelectual nos permite distinguir el bien del mal, ¿sí? Es el que nos permite autoobservarnos, nos permite darnos cuenta de cómo funciona nuestra psicología. Eso no es una capacidad que tengan nuestros hermanos menores, los animales, ¿sí? Por eso ellos no pueden autorrealizarse, porque no tienen esta capacidad de ver, de autoobservarse, de entender cómo funciona su psicología. Y en estos primeros 54 cuerpos, pues resulta que el intelecto, que es esta capacidad de la que se dota primero al ser humano, tiene el intelecto la fuerza para poder controlar el instinto. Entonces, aunque tiene agregados psicológicos, por ejemplo, en el reino animal desarrolló la violencia para alimentarse, ¿sí? El competir por el alimento, la violencia para matar a una presa y comérsela. Pero en estos primeros cuerpos, el intelecto controla el instinto. A pesar de que tiene esta violencia, ejerce esta solamente no para poder divertirse, ¿no? Matando animales. No, la ejerce únicamente para alimentarse y alimentar a los suyos. Y muchas veces esta capacidad de, por ejemplo, matar un cierto animalito, un ganado, una cierta ave, se hace con cierta compasión, ¿sí? Se hace sin asustar al animal, ¿sí? Entonces esto proporciona un alimento mucho más nutritivo. Entonces, estas son las características de estos humanos. Tienen una fuerza increíble y ustedes pueden ver, por ejemplo, ciertos relatos que permanecen en las culturas donde dicen que eran hombres fuertes, ¿no? Incluso en relatos como la Biblia dicen que eran a semejanza de Dios, tenían unas capacidades, pues, que sobresalían. Y estas capacidades muchas veces se reflejan en el tipo de vestigios que llegan a dejar, ¿no? En la arquitectura, en las pirámides, en ciertos conocimientos matemáticos o medicinales, ¿no? Entonces ahí vemos el esplendor, ¿no? Vemos, por ejemplo, unas esculturas artísticas hechas con muchísimo detalle, muy parecidas a la realidad, ¿no? O realmente exquisitas en su expresión. Pues, ¿por qué? Porque el ser humano de estos primeros 54 cuerpos que le otorgan, tiene estas capacidades. Bueno, pero ¿qué pasa y por qué entramos en el proceso de involución? Nosotros estamos creando lo que es como un alma. Al hecho de nosotros hacer más yoes, ¿y cómo los hacemos? Pues en gran parte gracias a la fornicación. Entonces, fornicación, recordemos, pues es expulsar esta energía de nosotros. Entonces, cuando hacemos todo este proceso de fornicación, estamos creando yoes, seguimos haciendo como nuestra alma más negrita. Entonces se ve más o menos de esta manera cuando estamos en el reino humano. Pero como este es un proceso que muchas veces no se detiene, si muy pocos seres humanos llegan pues a detener y a empezar como a hacer este proceso de eliminación en este punto, entonces inician el proceso de involución. Entonces ahora, en este punto, en los siguientes 54 cuerpos que se le otorgan, en los últimos 54 ahora tiene un alma muy ennegrecida o muy oscurecida, ¿sí? Porque todos estos agregados psicológicos pues están atrapando tanta de su luz que pues termina siendo su alma pues así, muy oscura, muy llena de agregados psicológicos. Entonces, en este punto, son tantos estos yoes que comienza un proceso de involución. Entonces, en lugar de que nuestro intelecto domine nuestro instinto y haga lo que nosotros queremos, ¿no? En ese momento, pues ahora el instinto controla el intelecto, como que se voltea, ¿no? Entonces, si antes, por ejemplo, mataba para alimentarse, pues ahora mata por diversión, solamente cazar por cazar, porque le gusta ver el sufrimiento, porque le gusta sentirse superior a los hermanos menores, ¿no? O porque le gusta, pues simplemente destacarse de los demás y lo hace a través, pues, de estar matando a otros seres vivos. Entonces, esto que, pues, mencionamos en este ejemplo pasa en todo, ¿cierto?
en donde ahora sus yoes se hacen tan sutiles, adquieren tanta inteligencia, o sea, los yoes se hacen tan perversos en este punto que incluso pues pareciera que hace las cosas bien, ¿no? Se justifica diciendo lo hago por mi bien, ¿no? O lo hago por el bien de los míos, pero en realidad de fondo pues hay mucha perversidad, mucho placer, mucho disfrute en dañar a los demás, ¿no? Y entonces en este punto pues vemos cómo es que los yoes siempre se van a vestir como de ciertas apariencias, ¿no? Por ejemplo, va a decir, bueno, es que pues tengo que trabajar mucho y tengo que explotar a otros humanos porque mi familia tiene que estar bien, ¿no? Mi familia tiene que vivir bien. Y entonces la apariencia es que es un hombre empresario de bien, por ejemplo, ¿no? Es un hombre que sabe hacer dinero, es un hombre que es entregado a su familia y quiere que su familia tenga lo mejor. Pero en ese proceso, muy atrás de todo lo que aparenta ser, pues hay muchos yoes que gustan de estar explotando a los demás, de sacar provecho a los demás, ¿sí? De tener sometida a mucha gente, pues en esas empresas, ¿sí? En estos lugares donde van a exprimirle hasta la última gota de tiempo y energía a otros para que esta persona pueda obtener lo que quiere, ¿no? Y vea cómo aparentemente, pues es un hombre bueno que da empleo a mucha gente, pero en el fondo puede ser una persona que simplemente está buscando su bienestar, su propio bienestar, ¿no? Entonces, en este punto, pareciera que las cosas no son tan malas, pero hay muchísima perversidad de fondo. Y esto ya se considera como el reino humanoide. No es el reino humano, es el reino humanoide porque vamos a la involución y no nos damos cuenta. Ya estamos en un proceso de involución. Casi siempre lo que nos preguntan en esta clase es cómo podemos saber en qué número de existencia vamos, ¿no? Bueno, de antemano saber que en estos tiempos la mayoría de nosotros ya estamos en las últimas existencias, porque ya estamos a finales de raza. Y más o menos vamos ahí como a la par todos, ¿sí? O sea, en este punto, pues raramente llega a encontrar uno a una persona que tenga un alma en evolución, apenas, sino que ya todos estamos como en las últimas, en los últimos cuerpos, unos más cerca del final de sus oportunidades, otros pues todavía les quedan un par de cuerpos, ¿no? Otros ya es la última. Y muchas veces las chispas se esperan hasta este proceso donde llegan casi al final de sus cuerpos humanos, porque en este punto, si una chispita logra salir, digamos, ya en la existencia 107, 108, pues va a tener muchísima sabiduría, porque vean cómo está su alma, está completamente llena de agregados psicológicos. Cada agregado psicológico tiene una sabiduría. Si esta persona logra hacer un proceso de eliminación de sus agregados y rescatar toda esa sabiduría, pues obviamente al momento de autorrealizarse va a tener una mayor cantidad de luz, ¿sí? Va a ser un maestro más completo. Entonces, por eso muchas chispitas esperan a llegar hasta los últimos cuerpos, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, pues ya, es nuestro cuerpo 108 y no la hacemos? Porque tenemos que hacer este proceso en un solo cuerpo humano. Y no hacemos este proceso en un solo cuerpo humano y ya no quedaban más. Entonces resulta que ahora pues tenemos que pasar al siguiente reino. ¿Sí? Y el siguiente reino es precisamente, me voy a mover aquí, hasta este punto es que evoluciona el ego. ¿Sí? El ego está evolucionando y se va perfeccionando y va adquiriendo una inteligencia. Y entonces, por ejemplo, este ego, por ejemplo, violento, ¿no? Que al principio, pues en el reino vegetal nada más era como para obtener más luz o más agua. En el reino animal, pues era para poder alimentarse. Pero en el reino humano empieza no solamente a querer alimentarse, sino que llega un punto de matar por placer, ¿no? Hasta ahí ese yo evolucionó y hasta ahí obtuvo su inteligencia. En ese punto, entonces ahora vamos a entrar al proceso de involución como tal. Y entonces quien se acabó sus oportunidades humanas tiene que entrar nuevamente al proceso del reino animaloide. Y entonces ahí su chispa va a ser ligada a ciertos animales involutivos. Estos animales involutivos
son animales que sufren mucho. ¿Sí? Por ejemplo, estos perritos de la calle, ¿no? Gatitos también que encontramos callejeros, estos animales que son utilizados para trabajar muchísimo, como el burrito, las mulas, ¿no? Eh, Animales que en general no están en libertad, que son atrapados, ¿no? Que son limitados, que dependen de los seres humanos, por ejemplo, para poder subsistir, ¿no? Que no tienen esta pues oportunidad de andar en libertad, ¿no? Estos son pues unos animalitos que ya fueron sometidos a su proceso de involución. Entonces, de pronto nosotros vemos un animalito de la calle y ese animalito sentimos lástima, ¿no? Y decimos, pobrecito animalito, pero en realidad, pues si nosotros pudiéramos ver, pues es un ser humano que se acabó sus oportunidades de existencia humana, como no eliminó por sí mismo todos sus agregados psicológicos, pues entra en estos procesos hasta como en una forma de misericordia porque le van a ayudar a poder eliminar todos esos yoes que él no quiso hacer en el reino humano. Entonces, no hizo la tarea en el reino humano. Cuando entra el proceso de involución, este proceso de involución le va a ayudar a eliminar esos agregados psicológicos. Entonces, por ejemplo, veamos las características de los perritos, ¿no? Muchos de los perritos de la calle, pues están simplemente, pues padeciendo, ¿no? Además de hambre y todo eso, pues se reproducen constantemente. Entonces, podemos ver, por ejemplo, ahí la fornicación, la lujuria como tal, en estos procesos y sus consecuencias. Entonces, tienen que ser sometidos a estas existencias porque a través de esto como que van eliminándose, ¿sí? Es un proceso que la naturaleza les va a ayudar a hacer para ir eliminándoles esos agregados psicológicos. Termina una existencia como perrito y después toma otra como gatito y a lo mejor otra como rata, ¿no? De cañería y a lo mejor otra como mula, ¿no? Si era una persona que a lo mejor, pues, se la pasaba así, pues simplemente con yoes de trabajo, pues la van a poner a trabajar, porque pues tiene que eliminar ese yo, ¿no? El yo trabajador. Entonces lo van a poner como a trabajar constantemente hasta que se elimine y después lo pasan a otro animalito, ¿no? Para que elimine los agregados de ese animalito y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya trituró, digamos, esos agregados psicológicos del reino animaloide, pues entonces va ahora a pasar al reino vegetaloide. Y entonces ahí vamos a encontrar plantitas involutivas. Esas plantitas involutivas generalmente son plantitas venenosas, es hierba como tal, que no tiene una utilidad, no tiene una belleza, que muchas veces pues es precisamente por esa misma razón arrancada o arrasada, ¿no? Son plantitas que pues eh, no hay como esta apreciación. Y a través del paso por estas plantitas, pues igualmente se van eliminando ciertos agregados psicológicos que vamos a estudiar con más detenimiento en la siguiente conferencia, ¿sí? Porque cuando comienza este proceso involutivo a través del reino animaloide, reino vegetaloide y reino mineraloide, vamos a encontrar precisamente aquí las infradimensiones y esto lo vamos a estudiar pues en la siguiente conferencia, que es la número 9, ¿no? La conferencia 9 nos va a explicar pues cómo se da este proceso de eliminación de los yoes. Y entonces, pues nuevamente, si ya se eliminaron los agregados que corresponden a este reino vegetaloide, ahora lo van a unir con el reino mineraloide y ahí vamos a encontrar estos minerales que pueden ser, por ejemplo, minerales radioactivos, dañinos para el ser humano, pues como el plutonio, como otro tipo de minerales, o que no tienen tanto valor o que no son tan bellos, ¿no? Cualquier tipo de piedrita. Y entonces, a través del paso por este reino mineraloide, es que vamos a encontrar que esta chispita va a eliminar los agregados psicológicos que estén relacionados con el paso por el reino mineral, ¿no? Si acá en el reino mineral pues desarrolló apegos, desarrolló procesos de enamoramiento, pues aquí tiene que desarrollar todos estos procesos de desapego. Entonces, vean, así se gesta ahora el proceso de involución. ¿Por qué se hace de esta manera? Porque la chispita tiene que quedar nuevamente lista para poder comenzar otra vez esta rueda del samsara. Entonces recuerden que la chispita entra con 3% de conciencia y 97% de esencia libre a través del proceso de evolución.
Entonces le ayudan a eliminar todos sus agregados para que quede precisamente ese 97% de inocencia, digamos, y pueda volver a comenzar en la rueda del samsara. Y otra vez va a entrar al reino mineral y va a comenzar a avanzar por los reinos hasta que tenga sus oportunidades humanas. Y si ahí en esas oportunidades no la arma, tendrá que ser sometido nuevamente a este proceso. Estos son miles y miles y miles de años que nosotros hemos pasado en estos procesos de involución y de evolución. Entonces, vean, alguien puede decir, bueno, no importa, tengo aquí 3000 vueltas más, ¿no? O tengo a lo mejor 1500 vueltas más, porque también hay quienes han estado aquí, que les dicen las famosas almas viejas, que han estado muchas vueltas en la rueda del samsara, ya llevan 2000, 2100, 2500, ¿no? Algunos ya se están acabando sus vueltas a la rueda del samsara. Y hay quienes tienen pues apenas unas cuantas vueltas, ¿no? Van en la 900 o 950. Todo esto, si ustedes tienen curiosidad, podrían averiguarlo pues en astral, ¿no? Y en astral, los compañeros que han ido a averiguar normalmente ven que si les muestran como un gnomo con barbita cortita, ¿no? Pues van como en la 1500 vueltas, porque pues quiere decir que todavía no, pero si es una barba muy larga que ya casi toca el suelo, pues ya casi está terminando sus 3000 vueltas a la rueda del samsara. Si es una barbita así muy chiquita, pues es que apenas comenzó. Entonces, así es como les muestran que cuántas vueltas han dado a la rueda del samsara. Y las existencias también se pueden averiguar. Si alguien dice, bueno, yo quiero saber en qué número de existencia voy. Entonces pueden ir a preguntar y hay distintas maneras, ¿no? En que les pueden decir. Algunos compañeros, por ejemplo, han observado que ven muchas velas, ¿no? Y, por ejemplo, pueden ver, si las llegaran a contar, si tuvieran la oportunidad de contar esas velas, verían que son 108 velas, ¿no? Y les pueden mostrar que todas están, por ejemplo, apagadas y la última prendida quiere decir que va en la última. O al revés, pueden ser que todas están prendidas, ¿no? Una apagada, pues quiere decir que le queda una. O si ve que le quedan tres, pues es que va como en la 105, ¿no? Si ve que le quedan dos. Algunos también les muestran, por ejemplo, con un libro, ¿sí? Un libro con números de páginas o de lecciones. Entonces ustedes pueden ver ahí 108 lecciones. Si les muestran 108 lecciones o la página número 108, pues es que ya van en la existencia número 108. Entonces, pues es importante saberlo, sí, porque pues también eso nos da un sentido de urgencia para poder apurarnos en este proceso de revolución. Pues hablemos ahora justamente de eso. ¿Qué es la revolución? Porque ya hablamos de cómo se gestan la evolución y la involución y uno puede pasarse ahí muchísimo tiempo mecánicamente, pero nos preguntamos, ¿realmente es lo que tenemos que hacer? ¿O hay la oportunidad de salirnos? Bueno, la oportunidad de salirnos se llama revolución. Y la revolución es poner en acción nuestra conciencia para que esto nos dé la oportunidad de regenerarnos. ¿Cómo lo hacemos? Miren, observen bien cómo es que tenemos esta rueda del samsara y al centro nosotros tenemos un símbolo que ustedes pues a lo mejor reconocen inmediatamente que es una representación, ¿no? Le dicen yin yang, es una representación pues del bien, del mal, ¿no? Pero también nos hace como este reconocimiento de la revolución que se logra a través de los tres factores para regenerar nuestra conciencia. Y entonces estos tres factores tienen que ver con el proceso de muerte psicológica, con el proceso de nacimiento espiritual y con el proceso de sacrificio por la humanidad. Nosotros, en lugar de andar rodando en la rueda del samsara, podríamos comenzar a trabajar con estos tres factores que nos dan la oportunidad de que mientras tengamos cuerpo humano, pues podamos zafarnos de aquí. Entonces, ¿tenemos la sabiduría? Sí, porque hemos pasado ya por varios reinos, ¿no? Y en todos esos reinos nosotros hemos tenido, pues ya sabiduría, hemos creado nuestros agregados psicológicos. Esos agregados psicológicos ahora es lo que nos va a permitir extraer la sabiduría. Entonces, ¿qué es la muerte psicológica? Pues yo me pongo en observación, observo dentro de mí, por ejemplo, hablábamos hace rato en el reino animal, creamos yoes de violencia. Observo que tengo violencia dentro de mí, ¿no? Y que a una cierta provocación, entonces yo quiero golpear,
¿no? Y a veces hasta tengo el instinto de asesinar, ¿no? Quiero como que la persona desapareciera o cualquier cosa que me esté causando ese malestar desapareciera. Entonces yo puedo ver que hay un yo violento dentro de mí si estoy atenta a lo que está sucediendo a mí. Y digo, ya estoy sintiendo aquí como el malestar en el estómago. Y tengo estas ideas de poder darle pues un puñetazo o algo así. Pero en lugar de dejarnos llevar por este agregado psicológico, vamos a observarlo, veo dónde se siente, lo estoy sintiendo acá a nivel del estómago, siento como un hueco, un malestar, un nudo, algo, entonces digo, Madre Divina, elimíname esta sensación. Elimino, le quito un pedacito a este yo. Y ahora observo cómo está en mi mente y en mi mente digo, tengo pensamientos de golpear a la persona, ¿no? Y entonces digo, Madre Divina, elimíname este pensamiento. Y después veo, tengo el concepto de que yo valgo más que esa persona, ¿no? Que yo tengo más derecho que esa persona. Eso está relacionado con este yo violento. Entonces, Madre Divina, eliminaba este concepto y le quito otro pedacito. Y después veo cómo es que mi cuerpo se pone bien calientito y ya está bien tenso y hasta los puños los tengo cerrados porque estoy preparado para la batalla. Entonces, Madre Divina, elimíname esta tensión. ¿Sí? Madre Divina, elimíname este calor. Y así voy pedacito por pedacito y eso es morir psicológicamente. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy deshaciendo un yo que creé mientras estuve en estos reinos, mientras pasé y que luego como humano estuve engordando este agregado psicológico. Y entonces rescato esencias que están atrapadas en este yo. ¿Qué voy a hacer con esta materia prima que yo estoy rescatando? Bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a construir. O sea, estas esencias que estoy liberando sirven para construir. ¿Qué voy a construir dentro de mí? Voy a construir unos cuerpos, que son como si fueran unos templos internos, ¿no? Necesito estos cuerpos para poder moverme entre dimensiones. Necesito estos cuerpos para poder avanzar más en este proceso, ¿no? Para descubrir otros niveles de los yoes en otros niveles de conciencia. Entonces, por eso tengo que hacer estas construcciones. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues a través del proceso de nacimiento espiritual. Y hemos hablado de que el nacimiento espiritual es una práctica suprasexual que se realiza en pareja. Ambos de la pareja tienen que tener el acuerdo, el consentimiento, el conocimiento de cómo se realiza esta práctica. Deben de hacer este proceso con amor, con castidad, con fidelidad, porque es necesario que sea de esta manera para que pueda haber un levantar la energía y una creación superior. Y se hace pues con una práctica en donde ninguno de los dos llega al orgasmo ni a la eyaculación, ¿sí? Donde ambos están de acuerdo en no solamente conservar su energía, sino que utilizar esta energía para que puedan hacer estas creaciones, ¿sí? Levantar su energía por su columna vertebral y luego crear sus cuerpos. Entonces, este sería el segundo factor. Esa esencia que logró liberar a través de la muerte psicológica ya no va a ser atrapada. ¿Por qué? Porque ya logró como pegarla. Hagan de cuenta que fuera como un tabique y nosotros estamos haciendo un muro. Si el tabique lo dejáramos suelto, pues viene después alguien y se lo lleva, ¿no? Lo que queremos es ponerle mezclita, ponerlo en el muro para que ya nadie se lo lleve, nadie se lo robe. Así pasa con las esencias que liberamos. Liberamos esencias, pero si las dejamos sueltitas, pues entonces llegan los yoes y se las vuelven a robar. Entonces nosotros tenemos que fijarlas, tenemos que pegarlas para que pueda ser ya algo parte de nosotros y no sea robable. Entonces este es el proceso del nacimiento espiritual. Y después, pues trabajar también en el proceso del sacrificio por la humanidad. Ese factor nos ayuda mucho porque trabajamos con cómo funciona la ley de la misericordia. Entonces, nosotros cuando nos interesamos por los demás, porque otros también tengan este conocimiento y puedan hacer su propio proceso de autorrealización, entonces la ley funciona así. Nosotros damos, nos dan. Nosotros ayudamos, nos ayudan. Nosotros nos interesamos por los demás con amor, pues también la ley divina actúa con amor con nosotros y nos da pistas y nos da ayuda para que podamos completar este proceso de autorrealización.
Entonces, nosotros empezamos a tener una fuerza especial cuando hacemos esta labor de sacrificio por la humanidad, en donde tenemos como más ganas de seguir, ¿sí? Porque si ustedes se quedan nada más con el factor de morir, llega un momento en que la entropía los atrapa, ¿no? Y entonces, pues ya como que dicen, ay, bueno, ahí hago un trabajillo. Nos volvemos mediocres en nuestro trabajo porque ahí medio vamos haciendo algo, pero ya. Pero si le entramos con ganas al sacrificio por la humanidad, tenemos más ganas de morir, ¿sí? Nos da más ánimo. Y ese sacrificio nos da los méritos para que tengamos una pareja para trabajar en el factor del nacimiento espiritual. Entonces, todos los tres factores son igualmente importantes y van de la mano. Y entonces logramos estos procesos o logramos hacer la revolución de nuestra conciencia. Eso es revolucionarnos. Entonces, una persona que trabaja con esto, pues puede volver nuevamente al origen, se convierte en un maestro, escapa de las leyes de evolución e involución y vuelve al origen, pero ahora ya vuelve al origen autorrealizado. Así como que sí se graduó pues de esta escuela. Bueno, pues hasta aquí la conferencia. Los dejo con la frase, la esperanza mecánica de la humanidad en la evolución es un fracaso. O sea, si nosotros queremos llegar al origen evolucionando, no vamos a hacerlo, porque ya vimos que después de la evolución, lo que sigue es la involución. Y estas dos leyes son mecánicas y nos atrapan, ¿sí? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es revolucionarnos. Bueno, y mientras voy leyendo sus preguntas, recordarles que el próximo lunes tenemos la conferencia 9 que les decía que complementa a esta, que es precisamente la que nos explica estos procesos pues, de involución. El lunes a las 6, a las 7:30 por este canal y tener aquí pues a la mano nuestros teléfonos por si quieren hacer alguna pregunta más en corto o solicitar algún material o alguna consulta, pues aquí está el teléfono de Moni y el teléfono de mi persona. También invitarlos a todos a que se unan a la jornada de sacrificio por la humanidad que se está efectuando en la Ciudad de México. Si a ustedes les queda la posibilidad o si tienen la posibilidad de unirse, pues los estamos invitando. Por ahí pueden ponerse en contacto con Mónica, conmigo, les pasamos información. Los agregamos al grupo, ¿sí? En este momento pues ya están haciendo labor algunos compañeros, hoy día jueves, mañana viernes se va a hacer sacrificio por la mañana, por la tarde, sábado, domingo también, y nos pueden mandar un mensajito y les decimos por dónde andamos para que ustedes se unan, puedan hacer esta labor, aprender pues cómo hacen otros compañeros su labor. Aquí trabajamos los tres factores cuando andamos en sacrificio, porque pues al hacer sacrificio también tenemos que andar muriendo, morimos nuestra vergüenza, morimos nuestro orgullo, morimos cualquier yo que nos ande estorbando para poder hacer sacrificio por la humanidad, pues es una gran oportunidad, aprendemos de los demás, también a veces pues con las personas, que de pronto hay algunos que ay, no, eso que usted dice no es cierto, ¿no? Nos avientan el folleto. Pues a morir también eso que nos está ocasionando pues algún malestar, alguna molestia. Y pues nos ganamos los méritos, como les decía, para que en un futuro pues tengamos una pareja que realmente nos colabore. Bien, pues hasta aquí la conferencia. Ahora sí voy leyendo sus comentarios. Bueno, saludos para Gillo Rubio, que se unió a la conferencia. Saludos para Antonio González, que está precisamente el compañero con otros compañeros, para Itzia, para Joana, que andan haciendo ya labor de sacrificio. Un saludo, compañeros. Primero el ser mañana, por allá los veo. También por aquí hay alguna pregunta de Aristóteles. Aristóteles dice, ¿hay también un determinado número de existencias como vegetal o animal? Pues hay un determinado número, pero ese no es como un número finito como 108 existencias humanas, ¿no? ¿De qué depende el número de existencias como mineral, como vegetal o como animal? Depende de cómo esa chispita estuvo desarrollando egos, ¿sí? O sea, la tarea en la primera parte de la evolución es desarrollar egos. Si la chispita sigue siendo bien inocente, pues ahora sí que la tardan más y le dan más cuerpecitos en ese reino hasta que ya haya creado los suficientes yoes, entonces ahora sí lo pasan al siguiente reino, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la chispita tiene que ir vivaracha.
porque necesita desarrollar ese nivel de maldad. O sea, finalmente tener los yoes es tener maldad. Entonces, si la Chispita la pasan muy inocente al siguiente reino, pues no la hace, no la arman. Es como si pasaran a un niño de kinder hasta sexto de primaria. Pues obviamente no, se salta muchos grados, entonces no madura. Entonces, esa maduración de la chispita tiene que ver con sus agregados psicológicos. Si está desarrollando agregados psicológicos, pues ya va pasando de grado. Y por aquí pregunta también Aristóteles, ¿será que pasamos por todos los animales o solo por algunos? Pues ahí sí sería cuestión de que cada quien averigüe y pregunte. ¿Sí? Probablemente que algunos pasaron pues por todos, ¿no? Porque pues si no desarrollaban todos los agregados, pues lo fueron pasando por uno y por otro. Pero quizá algunos que desarrollaron rápidamente los agregados empezaron a fornicar muchísimo, entonces pues ahí los animalitos crean muchísimos yoes y ya están listos para pasar al reino humano. Entonces ahí pues ese tipo de investigaciones son las que nos tienen que motivar a salir en astral consciente, para que nosotros veamos cómo fue nuestro proceso en esta oportunidad que estamos en esta rueda del samsara. Bueno, dice que Gillo Rubio que si podría repetir, porque llegó noche. No te preocupes, la conferencia queda guardada por un mes aquí en el Facebook y tú la puedes repetir cuantas veces quieras. Así que, pues ahí está la oportunidad. Luz Herrera, ajá, contesta también a Gillo que el video queda grabado y se puede repetir de manera automática, le puedes regresar, le puedes pausar, ¿no? Puedes ahí. Ya las preguntas que te surjan en corto, ya sabes, ahí tienes mi número y ahí con gusto te contestamos las dudas y preguntas. Luz nos dice, yo pregunté, creo que eso fue lo que se escribió, yo pregunté en el astral cuántas existencias llevo y me apareció 3 velas y una se estaba apagando. Bueno, pues probablemente que estés como en la 106. Yo así lo interpretaría, pero pues para cerciorarte, igual puedes volver a preguntar y tal vez te lo muestran más claramente. Ajá. Porque, como les comentaba hace un momento, ya cuando estamos en este punto de fin de raza, ya casi todos estamos en las últimas. Y es que no podemos hacernos así como tan inocentes, ¿verdad? O sea, uno puede decir, no, seguro que a mí me hacen falta muchas, pero veámonos así sinceramente nuestra psicología y veámonos cómo somos de perversos, estudiémonos de verdad y veamos cómo es que tenemos unos yoes ya bien perversos, bien inteligentes para el mal, bien simuladores. ¿Y eso de qué es indicador? Pues de que ya estamos en las últimas 54. Por eso yo intuiría que eso es lo que te están diciendo, pero pues igual puedes confirmar, ¿no? Podrías volver a preguntar. Y don Erasto, sí, para el sacrificio, mañana, sí puede marcarme, nada más tengo un detalle, don Erasto, bien francamente, yo voy a llegar al sacrificio por la tarde, porque primero tengo que hacer el registro en el hospedaje en el que me voy a quedar. Entonces yo voy a llegar por la tarde, voy a estar uniendo a mis compañeros del sacrificio por la tardecita. Entonces llego a la jornada y me uno ya, pues quizá por ahí de las 3:30 de la tarde. Pero con gusto yo le paso el teléfono de alguno de los compañeros que anda, que usted ya conoce, porque ya se los presenté a todos, para que le puedan decir, por si se quiere unir a otra hora de mañana, para que le puedan decir por dónde andan y los encuentre. El sábado ya estoy en la mañana y en la tarde y ya con gusto por allá los saludo. Dice Froilán Hernández, buenas noches, gracias por compartir. Gracias a ti, Froilán, por estar con nosotros y acompañarnos en esta conferencia. Y Gillo comenta a qué hora se te puede marcar o solo por mensaje. Bueno, si me mandas mensaje antes de marcar y con gusto ya te contesto la llamada, porque a veces estamos pues ya sea en trabajo o en sacrificio o en conferencia como hoy, pues no podemos contestar. Pero primero mensaje, luego llamadita y ya con gusto te contesto las dudas que tengas. Bueno, pues esto fue la conferencia del día de hoy. Yo les dejo, les recuerdo, hoy día jueves tenemos
práctica a las 10 de la noche, como todas las noches. El día de hoy me toca dirigirla a mí. Por si se quieren agregar, por ahí pasamos el link tanto en los grupos de WhatsApp como en la página de conferencias para que ustedes puedan agregarse. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Nos vemos en la práctica de hoy en la noche y también mañana hay meditación guiada a las 5 de la mañana para los que quieran conectarse, comenzar bien su día con una práctica de meditación. Pues que tengan un buen descanso y una agradable experiencia astral. Nos vemos próximamente.